Hola, preciosas, ¿cómo están? Y realmente siento que para mí la creatividad es como la gasolina de la chispa y justamente hoy nuestro invitado Carlos Mayola de la cuenta C Mayola que Es un placer, es un placer que me hayas invitado. La verdad que me encantó la invitación. Nos hemos conocido a través de Instagram y bueno, vengo siguiendo tus redes y la verdad que me encanta cómo incentivas, inspiras y invitas a que cada vez más creadoras y creadores se sumen a este proyecto o esta forma de disfrutar de lo que nos gusta. Así que la verdad que para mí es un honor desde Córdoba, Argentina, poder ser parte de estas charlas. créeme que yo también estoy muy agradecida, sobre todo porque inmediatamente cuando yo di con tu perfil, vi que tenías, digamos que este fuego y este brillo que nunca había visto en cuanto a creatividad. Entonces, desde ahí yo creo que me enganché con todo lo que compartes. Y pues antes de empezar a platicar de estos retos que acontecen, me encantaría te pudieras presentar. Bueno, mi nombre es Carlos Maiolatesi, soy de Córdoba Capital, en Argentina. Soy licenciado en publicidad, hace 20 años que trabajo en agencias de publicidad y la verdad que soy un absoluto disfrutador de todo lo que hago. Me gusta muchísimo emprender. Tengo además de Circo Agencia, en el que soy socio con Marisa. Tengo una tienda de diseño de objetos, así que estoy siempre como muy vinculado al emprendedurismo y me parece que es parte del fuego personal el hecho de estar permanentemente generando y trabajando por y para las ideas y armando equipos, que me parece que ahora de a poco vamos a empezar a abordar un poco el tema, pero creo que si vamos a hablar de los retos de una agencia creativa, para mí el principal, siempre lo digo, es el tema de encontrar un equipo que sea tan apasionado como uno para poder transmitir o trabajar en sinergia. Claro, yo creo que también para poder compartir con nuestra comunidad, sobre todo, como mencionaba al inicio de este live, creo que la creatividad es como esta gasolina que realmente hace que las cosas vayan sucediendo, incluso pareciera que de manera mágica. Y en tu caso, Carlos, ¿cómo fue que descubriste que o cómo fue que la desarrollaste esta creatividad? A ver, desde muy pequeño siempre tuve mucha conexión con las ideas, con la creación. Siempre desde la lectura, el cine, la música, la expresión artística a través del dibujo, la música, la danza. Es como que siempre estuve bastante vinculado a cuestiones más bien del arte, que hace 30 años atrás quizás no estaban tan bien vistas en un varón, porque también hay que romper un poco de paradigmas. Y en Argentina, bueno, y entiendo que en México pasará algo bastante similar, que hay como actividades que son para las nenas y actividades que son para los nenes, y quizás a lo mejor en un hombre no estaba tan bien visto que quiera dibujar o que quiera bailar o que quiera cantar y crear, así que, pero siempre tuve como esa chispa medio escondida y de a poco fui como pudiendo expresarme y apareció la oportunidad después yo soy de un pueblo muy pequeño, del interior de la provincia de Córdoba, y cuando me vine a estudiar a mis 18 años en la capital, sabía concretamente que quería estudiar publicidad porque siempre me había gustado y sabía que estaba como preparado y ahí estaba mi reto, digamos, a la hora de poder crecer y demás. Y bueno, di con una universidad con la que conecté inmediatamente con las materias, con la grilla de profesores y demás. Y bueno, a partir de ese momento sentí que estaba como en el paraíso, porque la verdad bueno, la carrera de publicidad me encantó desde el primer momento, conecté con las materias,
con los profesores, sentía que iba a un parque de diversiones, literal, cada vez que iba a la facultad. Y bueno, y así transcurrieron mis 5 años de licenciatura, y ya cuando estaba en tercer año de la universidad ya tuve la oportunidad de aplicar en una empresa sin todavía estar recibido, porque claramente ganaba mucho más mis ganas que mi título. Y así que bueno, entré a trabajar a una agencia de publicidad culminando mi tercer año de cursado, así que el cuarto año y el quinto lo hice a la par de poder ya estar trabajando en publicidad. Así que bueno, por eso son 20 años ya de trabajo en este rubro que amo y que me apasiona y me encanta, y que desde el primer momento supe y tuve bien claro que era eso, que era esto lo que yo quería, y me parece que habitualmente en los vivos por las ideas que hago a través de Instagram, que charlamos un poco con diferentes creadoras y creadores, vamos siempre al tema de que en nuestro rubro, en marketing, diseño, creatividad y demás, es vital la pasión que uno le aporta, porque profesionales de esto hay cada vez más, porque son carreras que están en auge, pero me hago cargo, pero creo que somos pocos los que realmente por ahí despegamos un poco, porque justamente le aportamos esa chispa, o esa luz, o ese brillo, o ese color a lo que hacemos, porque nos apasiona y lo transmitimos. Todo es energía, así que claramente se trata de eso. Así es, Carlos. Yo creo que todo mundo es creativo, pero realmente hay pocos que lo descubren muy, muy rápido. Y en tu caso, créeme que inmediatamente uno cuando te conoce y entra a tu perfil, yo creo que lo primero que identifica es esta persona, esta que incendia de creatividad. O sea, realmente a mí me encanta cómo la compartes, no solo en tu perfil, sino también en cómo lo vistes, cómo lo hablas. Justamente algo que me emocionó es de tus entrevistas de Vivo por las Ideas, porque se ve que es algo que te apasiona, y creo que algo que también apoyamos mucho, yo creo que hay que también apoyar más, es la diferencia. Entonces, en esta comunidad, de hecho, justamente lo que incentivamos y motivamos es que las personas se atrevan a ser diferentes, a que realmente empecemos a romper estereotipos y empezamos, sobre todo, a inspirar y motivar a esas otras personas, porque nunca sabemos y muchas veces somos el faro de otras personas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y bueno, como creativos, también nosotros en alguna medida somos un poco inspiradores y formadores de nuevas generaciones, así que me parece que no hay nada más lindo que poder aprovechar un poco este espacio que nos brindan las redes para mover un poco toda esta energía y no quedársela en uno, porque hay un montón de gente que es súper talentosa, pero que no lo comparte, o no abre el juego a que todos puedan participar, aportar y demás. Y me parece que ahí está un poco el diferencial de poder crear, como dices. Creo que todos tenemos como una chispa creadora, de nacimiento, nada más que bueno, es cuestión de investigar y encontrar ese lugarcito o ese chip que nos conecte con distintos rubros, áreas o gustos. Obviamente no todos los creativos vivimos de la publicidad, sino por el contrario, hay creativos musicales, hay creativos del cine, hay creativos hasta de la La gastronomía. cocina. En todo siempre necesitamos esa chispa creativa como para hacer el diferencial. Pero me parece que es como muy importante aprovechar estas redes y estos vínculos y estos contactos, que ahora estemos hablando Argentina y México en el mismo idioma, para poder inspirar un poco a que cada vez más gente se anime y explote su chispa creativa, la que sea.
Totalmente de acuerdo contigo, Carlos, y sobre todo algo que me emociona mucho es de que yo creo que hay muchas personas que son creativas y siempre han sentido esta necesidad de poder hacer de esta creatividad, digamos que un trabajo, y el apostar por hacer una agencia creativa, yo me imagino que no es una decisión muy fácil y me encantaría saber en tu caso cómo fue que dijiste, a pesar de que hay ya, digamos que algunas, ¿cómo fue que nació el que tú quisieras hacer una agencia creativa? Bueno, en realidad, personalmente yo, como te comentaba, cuando todavía estaba cursando la universidad, ya entré a trabajar a una agencia como redactor junior y en mi primera agencia estuve 5 años, después pasé a otra agencia donde estuve otros 5 años y en ese momento, obviamente, siempre estuvo como el sueño de poder tener mi propia agencia y a medida que fueron pasando esos años, sentí que estaba formándome y capacitándome como para poder dar ese salto, que creo que ese es el momento más difícil, poder decir, bueno, me desconecto de esta Matrix y me conecto a la propia, porque es un salto al vacío muy grande, son demasiados los miedos, pero siempre impulso también al equipo con el que trabajamos ahora en Circo, de que siempre vayan por los sueños, o sea, que creo que cada uno de los trabajos por los que vamos pasando nos aportan algunos más, otros menos, pero todos nos nutren y nos forman Suman. en esto. Pero después, bueno, llega como un... A ver, no nos pasa a todos. Hay gente que por ahí no necesita ser el dueño o tener su propia agencia o su propio proyecto porque disfruta de trabajar en equipo o de no tener que tomar grandes decisiones en su vida, y también lo celebramos, porque cada uno disfrute y haga lo que le guste y lo que lo haga más feliz. Pero después de este tiempo de trabajo en agencias, es como que llegó el momento en el que dije, bueno, me animo, y bueno, al principio fueron, o sea, yo pensé que iban a ser meses de transición, de relax y de decir, bueno, me tomo estos meses como para ver qué hago, pero literalmente al poco tiempo que dejé mi última agencia, ya un cliente se contactó conmigo y empezamos a hacer una campaña que terminó siendo una campaña nacional, así que la verdad que, o sea, no tuve mucho tiempo para decidir porque la decisión vino a mí. En alguna medida es como que, bueno, la famosa ley de atracción claramente estaba como necesitando que los trabajos conecten o lleguen. Y bueno, y a partir de ahí empecé a trabajar como creativo independiente para otras cuentas, para otras creativas, que justamente Marisa, que hoy actualmente es mi socia, en el momento en el que yo me independicé, o sea, yo trabajé un poco trabajamos en proyectos compartidos, como creativos independientes, y con el tiempo empezamos a conectar cada vez más proyectos, y en un momento, bueno, yo ya había fundado Circo como agencia acá en este mismo lugar, y empezamos a conectar proyectos, y hasta que decidimos asociarnos legalmente y formar una agencia en conjunto. Y bueno, Circo, si bien ya existía, con Mari nos conectamos y seguimos como fluyendo para atraer nuevos clientes y nuevos proyectos y demás, pero personalmente estoy siempre como en búsqueda de mayores desafíos. Es como, pasé también un poco por la docencia universitaria, pero me parece que al menos creo que disfruto mucho más de poder formar y enseñar dentro de la agencia que como profesor en una clase. Porque me siento mucho más cómodo, siento que estoy como en mi espacio, y que el trabajo diario permite formar de otra manera, que no es tan desde lo bibliográfico, que a veces se torna un poco aburrido, y más en nuestros rubros que son tan del hacer permanente.
Así es, Carlos. Yo creo que muchas veces, como dices, la clave está en mantener este sueño y hacer todo lo posible para que se pueda lograr. Sin duda alguna, nunca sabemos en qué momento se nos van a dar las circunstancias a nuestro favor y independientemente que nosotros no estemos preparados, como que el universo nos empuja y decir como ya es momento, este es tu tiempo, ya estás listo. Y yo creo que también esa capacidad tuya que tuviste en este momento de realmente apostar y seguir por este sueño sin titubear, sin dudar, sin realmente que, como dices, sí hay miedos, pero creo que también es mucho de enfrentarlos. Yo creo que en este caso la pasión fue la que hizo que realmente salieras de todo esto y pudieras hacer esta agencia. Entonces, te felicito de antemano porque realmente creo que nos acabas de dar un buen consejo, una clave, yo creo que el persistir y sobre todo tener en mente siempre lo que uno desea y que haga todo lo posible para que suceda, creo que es la clave para que todo como que se conjunte y automáticamente se Absolutamente. dé, ¿no? Absolutamente, y creo que a todo, como decíamos antes, hay que ponerle mucho corazón. Saludos ahí a Marieta de Felice, que es una gran creadora argentina con la que tuve el placer de hacer un vivo que está saludando, y otra gran creadora que le pone mucho corazón a lo que hace, una ilustradora y diseñadora gráfica argentina. Pero me parece que ahí está un poco el diferencial y que es vital para todos los que emprendemos somos, o sea, tenemos por un lado la carga, pero por otro lado la enorme virtud al emprender ser dueños de todo, o sea, de todo lo que querramos hacer. Es como que nosotros mismos nos ponemos, acá en Argentina le decimos el techo. Podemos crecer hasta donde querramos. Cada uno obviamente tendrá no sé si mayores o menores capacidades, sino distintas, y es sumamente importante ser conscientes de esas capacidades y poder explotarlas para maximizarlas y disfrutarlas, y en algunos casos pasa que a veces algo deja de gustarnos y está perfecto que pase. Me parece que hay que quitarle también dramatismo a gente que estudia una carrera, se recibe y dice, ay, creo que no era esto. Perfecto, no era eso, pero puede ser otra cosa. Pero lo importante es que no nos quedemos como quietos y no nos enfriemos. Es como muy importante que esa pasión o eso que nos gusta hacer, sea la música, lo que sea, lo busquemos, porque llega, pero hay que buscarlo. Y es muy importante para todos los que emprendemos tener siempre como objetivos para no detenernos y avanzar y buscar siempre nuevos desafíos, crecer y sorprendernos a nosotros mismos, porque en alguna medida también, al menos a mí me pasa que muchas veces me abrazo un poco y digo, qué bueno todo lo que... O sea, porque hay que aplaudirse un poco también a uno mismo sin parecer como egocéntrico. Al contrario, me parece que está bueno celebrarse a uno mismo por los logros y por logros que también generan que otra gente pueda activarse, porque bueno, esto es una enorme red de conexión de creadores y creadoras, y me parece que es súper importante no quedarse, es como activarse. Obviamente cada tanto necesitamos bajar un poquitito, hibernar como hacen los animales, como para cuidar esas energías, porque tampoco es bueno estar todo el tiempo como con la cabeza demasiado activa, porque llega un momento en el que el cuerpo te pide como, bueno, bajemos un poco la intensidad, pero sí soy de las personas que siempre tratan de impulsar a que no nos quedemos quietos. Exactamente, yo creo que también acabas de tocar otro tema que me encantaría platicar y es acerca de es ser líder también, o sea, realmente creo que tenemos un camino recorrido muchas veces de pasar de estar trabajando para alguien a ser ya el líder de
nuestras empresas, de nuestros sueños y encontrar los talentos y sobre todo el motivarlos e impulsarlos. En tu caso, por ejemplo, con la agencia Circo, ¿cómo ha sido este proceso para que las personas no pierdan su creatividad o esta chispa que realmente es lo que necesitan, ¿no? Tal cual, yo creo que fundamentalmente en estos últimos 2 años o casi 2 años de pandemia ha sido un doble desafío el poder mantener el equipo consolidado y con energías, porque bueno, obviamente la pandemia nos chocó un poco mentalmente y emocionalmente, y eso obviamente atenta contra todo tipo de trabajo y más cuando se trata de creatividad que es tan sensible a cualquier fibra. Así que creo que eso se da naturalmente. No sé si hay alguna fórmula secreta. Me parece que el hecho de poder inspirar al equipo con el que uno trabaja, darle su espacio, me parece que eso es vital porque me ha pasado de que quizás en algunos espacios de trabajo no me he sentido tan cómodo, tan respetado o valorado, y ahora como de alguna manera líder de equipo, trato de corregir esos errores como para hacer sentir hasta la persona que recién ingresa a la agencia parte del proyecto y participarlo de los nuevos proyectos que ingresan o de los rodajes o del desarrollo de guiones o conceptos para campaña. Me parece que ahí radica un poco el diferencial. O sea, en Circo tratamos de darle espacio y lugar a todos los que quieran venir a crear. Obviamente que sí tenemos que hacer una buena selección de personal porque tampoco podríamos tener a 200 personas trabajando en la agencia, pero por suerte hoy tenemos un equipo súper talentoso y súper amoroso en todo lo que eso implica. Y bueno, creo que tiene mucho que ver con la conexión. Uno conecta, creo que desde el momento de la entrevista con esa persona, y a partir de ahí nos ha tocado incorporar equipo en plena pandemia y tuvimos entrevistas virtuales, pero uno se da cuenta cuando hay una chispa con la que conectás y decís, esta es la persona con la que quiero desarrollar tal o cual proyecto. Y me parece o sea, no hay nada mejor para el liderazgo que el trabajo colaborativo, que el poder confiar en el otro y darle espacio para que crezca. Personalmente también me ha pasado con mi paso por agencias que me resultaron sumamente enriquecedores. O sea, siempre aprendí mucho de las agencias. Y me parece que, o sea, y me llena de gratificación saber que muchas otras personas pasan por Circo y aprenden y siguen su viaje, porque también eso lo celebro mucho. Me encanta que, si bien obviamente nos rompe un poco el corazón cuando alguien del equipo nos dice que se va a otra agencia, duele, pero también en alguna otra medida también lo celebro porque es parte del crecimiento y es parte de esto que venía comentando recién, de que cada uno tiene que buscar un poco su camino y encontrar lugares y espacios y proyectos que lo hagan sentir feliz y que lo potencien. Y hay veces que en algún lugar algunas personas sienten que han cumplido su ciclo y está perfecto que avancen a otro casillero del juego. Claro, Carlos, y sobre todo yo creo que como líder, sobre todo bueno, de agencia, muchas veces te enfrentas a este reto de que las presentes generaciones traen como este chip de obedecer, porque algo que también constantemente platicamos en nuestra comunidad es como a veces el sistema educativo nos va un poco rompiendo, quebrando nuestra creatividad. Pareciera que salimos como maquinitas esperando que alguien nos diga qué hacer, Tal cual. cuando la realidad es que la creatividad va mucho más allá de entender inmediatamente el problema y empezar a crear soluciones, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo has lidiado, digamos que, con estos nuevos talentos que muchas veces yo creo que ingresan, pero sí traen todavía este chip de tú dime qué hacer, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí, creo que las nuevas generaciones en general vienen bastante chipeadas a
dame una tarea, la cumplo y te entrego y ya cumplí el objetivo. Es como, pero lo bueno es que supimos encontrar en las nuevas generaciones que incorporamos a Circo mucho más que eso, o sea, un talento como, además de talento, un equipo con ganas de aprender, que me parece que eso es fundamental. Si bien la formación también aquí en Argentina es un poco similar, entiendo que por lo que planteas es bastante similar allí en México, porque te dan como patrones de aprendizaje y tienes que cumplir cierta normativa para poder ejercer como... Y no, y más en una agencia de publicidad, y más en los tiempos que corren, donde todo va cambiando permanentemente, los objetivos de las marcas son como mucho más, o sea, antes planificábamos a 6 meses y hoy tenemos que planificar a 15 días, porque ya todo se ha acelerado de una forma impresionante y es importante que todas estas nuevas generaciones también entiendan un poco cómo... Lo bueno es que traen consigo mismos una particularidad que los que estudiamos hace 20 años atrás no tenemos, que es la rapidez y la conexión con todo lo digital, mucho más Abierto. sí, y más prensibles a adaptarse a cosas que a nosotros nos cuesta más, porque bueno, venimos con la cabeza seteada en otra era, llamémosle, porque más allá de que 20 años quizás para muchos no sea tanto, pero es un montón. Han cambiado los medios, han cambiado las formas de trabajar, ha cambiado la estructura de agencia. Nosotros hoy en Circo trabajamos casi 100% remoto, si bien tenemos una oficina preciosa, el equipo trabaja desde su casa porque la pandemia nos ha llevado a esto y hoy elegimos trabajar así porque nos sentimos cómodos de esta forma. Pero sí me parece que es importante a la hora de seleccionar el equipo poder saber, en la entrevista se cae un poco ese manto de cuando la gente viene con un chip a, bueno, vengo a obedecer, o cuando la gente viene a aprender y a aportar, que me parece que es lo vital en estos casos, y por suerte hay muchos talentos, al menos en creatividad y en diseño, que además de formarse profesionalmente en una carrera, se nutren de cursos o de este tipo de charlas también y pueden ver que hay otra forma también de capacitarse y que acá en Argentina, por ejemplo, hay escuelas de creativos que quizás es un año súper intensivo y salís súper preparado, quizás más preparado para la realidad de hoy de trabajo que después de licenciarte por 5 años. No digo que una cosa sea mejor que la otra, pero me parece que por suerte también hay una generación de chicos jóvenes y chicas jóvenes que ya vienen seteados como para aprender y crecer. Y no, o sea, pero vuelvo sobre lo mismo. En la entrevista o en los primeros meses de trabajo te das cuenta cuando alguien viene a cumplir una tarea o cuando alguien viene a crear y crecer. Claro, Carlos, y yo creo que también la clave está sobre todo las personas que te conocen y que están a tu alrededor, que creo que mucho tiene que ver, yo creo que el líder, que es como el que en tu caso lo eres, pero que tiene que mantener como este ambiente sobre todo de aceptación, de no crítica, positivismo, es mucho inspirador, entonces realmente créeme que te aplaudo, o sea, creo que te lo dije desde el día uno, me sorprende que seas una persona tan original, tan Muchas auténtica, que gracias, muchas muchas gracias. veces en redes sociales no se ve mucho y a mí me encantó sobre todo poderte conocer y me encantaría saber pues cuál ha sido tu mayor reto con circo. Y hemos tenido tantos y tan lindos retos con Circo, pero, o sea, creo que el mayor reto siempre es el que está por venir. Yo trato siempre de ponerme como que el mayor reto es lo que viene, porque hemos pasado por desafíos súper lindos, siempre hay algunos buenos y otros malos, y de los malos se aprende muchísimo, pero soy de los que cree que los principales retos son los que están por venir. Trato de siempre pensar en eso como para poder proyectar y no frenar. Pero
como retos de cosas concretas que hayan pasado, creo que lo que nos ha pasado también este año, hace unos pocos días, de recibir 7 premios en un concurso internacional de creatividad, es un mimo y un bálsamo a tanto trabajo y a tanto esfuerzo y a tanta energía puesta en el desarrollo de campañas que es lo que tanto nos gusta, pero, y bueno, y me parece que también otro lindo premio que tenemos acá en Circo, que es lo que mencionaba antes, es poder dar siempre con un equipo, con un lindo equipo. El factor humano en un proyecto creativo siempre es vital, el poder conectar cabeza y corazón y que esas dos energías conecten y fluyan y eso se mueva entre todo el equipo, más o menos grande. Para mí es como el mejor premio. Yo poder vivir de lo que amo, para mí es como el premio más lindo de todos, pero trato de que siempre los retos y los desafíos sean los que se vienen. Claro, yo creo que nos has dado una gran lección, sobre todo para las personas que están pensando en hacer sus agencias, realmente estar hablando de los retos, como mencionas, desde el equipo, la selección, la comunicación, el pensamiento, el poder hacer mancuerna. Creo que mucho es esto detrás de, que sobre todo, aunque no se vea inmediatamente, todo suma, ¿no? Totalmente. Entonces, al final, Sí, 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 yo al creo final que, del día. perdón, pero me parece que es muy importante siempre impulsar a que se animen que no, que el miedo va a estar siempre y muchas veces es buenísimo que esté porque el miedo es el que nos empuja a tomar la decisión de hacer algo, porque si nos quedamos en el lugar en la zona de confort, como le llaman, no pasa nada, es como que nos pasa la vida y no pudimos descubrir esa magia que cada uno tiene. Porque hay gente que dice, no, bueno, yo no soy bueno para... No, sí, somos buenos para un montón de cosas, pero bueno, hay que activar esa palanquita o esa chispa para que surja. Pero me parece que es sumamente importante y trato siempre que puedo de impulsar a que creo que todos podemos tener nuestra propia agencia o trabajar en agencias o trabajar en lo que nos guste, pero hay que animarse, hay que enviar currículums, hay que escribirle a los dueños de agencia mensajes directos, o mandar mails con portfolios o participar de concursos en las universidades. Me parece que todo forma y transforma. Así es, y yo creo que sobre todo hoy en día los empleos mejor pagados son los que totalmente tienen que ver con creatividad, seamos agencias creativas, sobre todo los como creativos, bueno, que están generando constantemente cosas en redes sociales, los influencers, o sea, todo parte de creatividad y yo creo que es por eso, y sobre todo invitar a las personas que empiecen a conocer, que empiecen a aceptar, tal vez llegue un momento en el que digan, pero ¿quién va a querer estar conmigo? Sobre todo creo que eso se percibe. Mientras tú seas fiel a lo que eres, las personas se van a automáticamente a sumar. Totalmente, absolutamente, absolutamente. Eso es el inicio. Si uno es fiel a uno mismo y a lo que ama y le gusta, el resto fluye solo, porque no hay nada que forzar. Es como, hay que ser lo más auténtico y transparente posible y el resto de las cosas suceden. Así es, Carlos, y sobre todo créeme que yo veo tu agencia y lo inmediatamente que pienso es, ¿cuándo viene Circo a México? Ya vamos actualmente nosotros tenemos una oficina en Panamá y atendemos clientes de Panamá, así que bueno, habrá que cruzar los dedos y ir un poquitito más hacia adelante y abrir una oficina en México. Así que para nosotros sería un gran placer, pero vamos a indagar a ver cómo hacer para poder expandir nuestros límites. Igualmente, siempre estamos, por suerte, tapados de trabajo.
Así que eso a veces nos frena a la hora de querer crecer tanto porque preferimos hacer bien los proyectos que nos gustan y no querer ofrecer más de lo que podemos, que ese también es una buena recomendación para los que se están formando y los que ya están trabajando en esto, de también ser responsables y capaces de administrar sus límites, porque cuando uno piensa que puede todo, a la larga después empieza a haber fisuras. Es importante como dar pasos, que sea paso a paso y que los pasos sean sólidos y firmes y que, bueno, que el crecimiento se vaya permitiendo ampliar espacios tanto, o sea, geográficos o lo que sea, pero con un crecimiento controlado, llamémosle, porque me parece que justamente hoy hay tanta necesidad de clientes que están buscando agencias creativas y con buen diseño y con buena conexión y demás, y nosotros creo que somos un poco eso y nos están buscando de muchas empresas, por suerte, pero bueno, hay que también saber cómo administrar eso y no marearse y querer atender a todos, porque después terminás atendiendo a medias a la mayoría, y es muy importante, insisto, Paso a pasito. evaluar y ir pasito a pasito para poder crecer y llevar el circo al mundo. Claro, yo creo que también el decir no nos abre puertas y sobre todo ser fieles a nuestros valores y como mencionas, ahorita hay mucha necesidad, pero no por eso podemos estarnos reinventando constantemente porque al final como que se pierde esta línea de lo que somos. Entonces, pues también me encantaría saber, Carlos, ya por último, para poder concluir nuestra entrevista, ¿qué ha sido como la clave diferenciadora de Circo? Yo creo que personalmente me parece que el diferencial de circo es como un poco el concepto con el que nació circo, que es la idea de poder crear marcas felices. Ese es un poco el insight o el concepto de nuestra marca, y me parece que eso es lo que nos diferencia muchas veces de otras agencias o eh, a las que no consideramos competencia. Yo siempre trato, y en los vivos, he tenido vivos con directores creativos y dueños de otras agencias, y me parece que son súper aliados. Está buenísimo esto de poder vincularnos y generar una linda energía entre todos los que creamos y vivimos de esto, y no pelearnos por clientes y demás, porque todo fluye. Pero me parece que lo que nos diferencia a nosotros es esta idea y me pasa, como recién mencionabas, que hay mucha gente que dice, entro a tu perfil o entro al perfil de circo y se nota la alegría que transmite la agencia o la marca, y me parece que es un poco eso. Tratamos de que todas las marcas con las que trabajamos puedan o sea, comunicar bien, pero además hacerlas felices a la marca con todo lo que implica la felicidad de poder hacer trabajos bien hechos, ser responsables, cumplir y disfrutar, y que el cliente también pueda disfrutar de los proyectos. Ese me parece que Claro, siento que al menos es el diferencial de circo, de que además de cumplimentar con todas las cuestiones básicas de tener un equipo súper talentoso, responsable, y que siempre trabajamos pensando un poco en lo que se viene, también pensemos mucho en la energía y en el amor que le damos a cada una de las marcas con las que trabajamos, que en alguna medida son casi como, lo sentimos como parte de nuestro equipo, es como un intangible que se convierte en casi una persona más que en alguna medida estamos cuidando desde la agencia. claro que sí. ¿Por qué no también comentar que a mí me encantaría que Circo también llegara más que como agencia, como esta escuela inspiradora y motivadora? Porque sin duda alguna creo que ahorita
las marcas sobre todo necesitan mucho de este pedacito de circo que yo creo que tú tienes demasiado. Entonces, pues muchísimas, muchísimas gracias, Carlos.